Gracias a Dios por nuestras visitas. ¿Quieres recordarme tu nombre, hija? Betsy. Betsy. Dios te bendiga. ¿Y alguien más? ¿Sí, verdad? ¿Me habías dicho que su nombre no es Omar? Sí, pero era La jovencita. sobrina. La sobrina de Manuel, ¿verdad? Sí, ya había venido. Dios te bendiga, hija. Vamos a continuar con la serie que estamos nosotros llevando a cabo los días domingos por la tarde, la cual se titula Timoteo. Y ustedes saben entonces que la serie está basada ¿en qué libro? En Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Quiero meterlos en contexto, sobre todo por nuestras visitas, por los que están quizás por primera vez viendo esto, porque vamos apenas en el tema número 4. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y la doctrina se ha estado transmitiendo generación tras generación. Desde ese tiempo, hace más de 2000 años. Pablo prácticamente fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, habitaba precisamente en Tarso, mientras nuestro Señor Jesucristo ministraba en lo que era Jerusalén, Galilea y Samaria, y solamente oía quizás de esa nueva doctrina o de ese nuevo camino. En una de sus, obligaciones, él llega a Jerusalén y se encuentra que nuestro Señor Jesucristo había muerto, pero había seguidores. Y él consentía en la muerte de los que en ese tiempo apenas, ¿verdad?, se le identificaba como los del camino y que posteriormente se les llamó cristianos. Cristianos fue un mote, por decirlo de alguna forma, porque eran seguidores de Cristo. Era despectivo en su primer momento y ahora parece ser que es un indicativo de muchas personas que incluso no viven como tal, como cristianos. Y Pablo quiere adoctrinar a Timoteo. El contexto es muy simple. Timoteo era un joven pastor, joven porque una de las indicaciones que le da Pablo a Timoteo es que ninguno tome en poco tu juventud. Ninguno tome en poco tu juventud. Ahora, no nos vamos a sorprender de algo, pero el contexto de juventud, ¿verdad?, dentro de los judíos correspondía a aquellos que ya precisamente estaban después de los 12 años, prácticamente hasta los 40. Entonces, usted tiene 40 años o menos, todavía es joven. Ya de 40 en adelante no se les llamaba los de la tercera edad, ¿verdad? Se les llamaba pues simplemente gente madura o adultos, o hombres o mujeres, ¿verdad? Ya cuando se me hablaba acerca de la vejez, pues solamente estaba determinada por las canas. Así que si alguien tenía canas prematuras, ¿verdad?, quizás a lo mejor se le podía haber identificado así, pero normalmente eran gente que ya tenía hijos adultos y entonces ya se le consideraba gente anciana. Y la palabra anciana no representaba la debilidad de la ancianidad, ¿verdad?, o de la tercera edad. No se representaba eso, representaba realmente un rango de honor y de sabiduría. A los ancianos siempre se les identificaba con personas con experiencia y sabias, y se les respetaba mucho. Sin embargo, las cosas se van distorsionando. En 1 Timoteo capítulo número 2 vamos a hablar acerca de la oración y la conducta en la iglesia. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en la iglesia? Porque a Timoteo se le están dando instrucciones acerca de cómo debe de conducirse o cómo se deben de conducir los miembros dentro de la iglesia. Y la iglesia no son nuestras cuatro paredes. La iglesia es el grupo de creyentes que han sido renovados, transformados por medio de la sangre de Cristo y que en obediencia han llevado a cabo
el bautismo por inmersión y se han pactado como un cuerpo local. ¿Para qué? Para adorar al Señor, edificar a la iglesia y ministrar a otros por medio de la predicación, cumpliendo la gran comisión. Concepto, ¿verdad? Muy, vamos a decirlo así, muy amplio, pero que poco a poco lo vamos entendiendo conforme nosotros vamos estudiando la palabra de Dios. Así que en el contexto le habla a un pastor. Y cuando da instrucciones, a pesar de que a veces son instrucciones muy particulares, tienen que ver con la conducta y con el orden dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que Satanás es un personaje que va a crear caos. Crea caos. Él está, vamos a decirlo así, es un profesional del desorden, porque lo que quiere hacer precisamente es que la gente viva en esa situación de caos, que la sociedad viva en caos, que las ideas, que los pensamientos que se formulan en nuestra sociedad generen caos y por lo tanto las personas no tienen seguridad sobre qué creer o qué seguir. Pero en ese lugar donde estaba la iglesia, donde Timoteo era pastor, se llama Éfeso. Éfeso, una ciudad que actualmente conserva su nombre. Ustedes, ¿verdad? Si tienen un dinerito y quieren ir a viajar a Éfeso en un tour, van a encontrar que son una de las ciudades más importantes y más antiguas de Europa. Una de las más antiguas. En Grecia, y todo lo que es precisamente esa parte que circunda a Grecia, están estas provincias, y Éfeso era la más importante de su tiempo. Ahí se levantaba un templo muy conocido que era precisamente a la diosa Diana, Diana de los Efesios, a la cual se le adoraba. ¿Y quién ministraba a esa diosa siendo precisamente un símbolo de la feminidad de ese tiempo? Bueno, eran las sacerdotisas. Las sacerdotisas tenían una gran influencia y una gran autoridad en el tiempo en que Timoteo llega a esa ciudad y ya había una pequeña congregación de creyentes. Por consiguiente, había una gran influencia de matriarcado. ¿Qué es un matriarcado? Es donde la mujer manda, ¿verdad? Donde ella dice la última palabra en su casa, donde el hombre dice lo que tú digas, mujer, ¿no? El matriarcado era muy fuerte en esa cultura y no se veía mal, porque en realidad lo que sucedía en esa época sigue sucediendo actualmente. El hombre libera sus responsabilidades de la paternidad y las delega prácticamente a la mujer, o se libera por sí mismo cuando huye, ¿verdad? Precisamente, o no quiere asumir esa responsabilidad y deja a madres solteras, y yo estoy hablando de la actualidad. En aquel tiempo, ¿verdad? Lo que sucedía era que las mujeres estaban en la cultura griega, se les permitía profetizar, eran profetisas, eran personajes importantes dentro de la sociedad, pitonisas. Ustedes lo pueden saber porque aún a veces en las películas, ¿verdad?, que hablan de este contexto, ahí aparece. Entonces, el cristianismo, cuando llega a una cultura así, va contracorriente. Y la gente que empieza a convertirse a Cristo tiene que aprender que el cristianismo moldea conductas. En ese sentido, nuestro Dios lo que hace es restablecer el orden en la familia y el orden en las congregaciones o en la iglesia. Por tanto, tenemos que ir aprendiendo algunas instrucciones que da Pablo, revelado, ¿verdad?, e inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo. Así que el capítulo 2 dice así: exhorto. Y quiero decirles que voy a llevar una versión diferente al mismo tiempo para este estudio, porque es muy importante que vayamos entendiendo esto. La versión que voy a utilizar se llama Peshitta. Quizás ustedes han escuchado la versión
de las Américas, la traducción de las Américas, la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? La traducción de, no sé, Diario Vivir, que son de las más populares. La Pechita es muy poco popular, y es muy poco popular porque es una traducción que salió, vamos a decirlo apenas, el siglo pasado, no se ha difundido mucho, pero es una traducción también muy exacta. La diferencia con las traducciones que nosotros manejamos es que nuestra traducción, como la Reina Valera, fue cotejada con los escritos griegos y hebreos, escritos que solamente fueron, vamos a decirlo así, testigos. A estos escritos, a estos papiros se les llama testigos, precisamente quizás del siglo III para acá. Los primeros escritos desaparecieron, obviamente por cuestiones naturales, fueron degradándose los materiales como el papiro, ¿verdad? Como los pergaminos, se fueron degradando y solamente las copias se fueron conservando. Pero en el caso de la Peshita, es una traducción del arameo. La Biblia en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, también los escribas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y primordialmente del primero, segundo, tercer siglo, empezaron, ¿verdad?, a interesarse por escribir en el idioma más común de su tiempo. Y esto es normal, porque actualmente podemos decir que el idioma más común en todo el mundo de nuestro tiempo es el inglés. Ahora es un requisito aprender inglés para poder tener trabajos, vamos a decirlo así, bien remunerados, reconocidos, porque ahora ya se habla de una globalización. En aquel tiempo era precisamente el arameo. Se escribe esta traducción, permanece, ¿verdad? También, no de forma completa, en porciones se llega precisamente a recopilar todo el Antiguo Testamento, aparece una traducción que se conoce como la Peshita. Y dice así, en la Reina Valera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por quién? Por todos los hombres. La Peshita es así: te exhorto, y ya es más personal, no solamente dice exhorto, como si fuera generalizado, sino le dice a Timoteo: te exhorto pues, ante todo, como pastor de la iglesia, ¿verdad?, a que se presenten ante Dios súplicas, cambia la palabra rogativas a súplicas, que en sinónimo son lo mismo. Pero ¿qué es una rogativa y qué es una súplica? ¿Saben que esto es una oración constante por una petición en específico? Así como aquella parábola donde nuestro Señor Jesucristo le dice que iba a una mujer que quería justicia e iba al juez todos los días y le suplicaba que le hiciese justicia. Pero este juez, ¿verdad?, ahí la palabra de Dios dice que era un juez injusto, porque no la oía, quizás por su pobreza, quizás porque menospreciaba su problema, pero dice que esta mujer iba tanto y tanto a la presencia del juez, que el juez al fin se cansó y dijo: voy a hacerle justicia. No tanto porque la merezca, sino porque ya me cansó de tanto que viene, ¿no? Fue en otras palabras. Y dijo que hizo justicia. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará justicia a ustedes, o a nosotros que somos sus hijos? Él no retarda sus respuestas. Así como esta mujer, precisamente es lo que sucede con la súplica y la rogativa. Es un ruego constante por la misma petición. Si ustedes van a sus boletines, ¿verdad?, a excepción del día de hoy, que fue evangelístico, se dan cuenta que aparecen algunas peticiones que semana tras semana van a aparecer. No es que al pastor se le olvida cambiarlas, ¿verdad? Es que todavía hay necesidad de orar por eso. Después dice que sean oraciones. Oraciones, vamos, es la acción de pedirle a Dios, ¿verdad? En tener consagración y tener también, respeto ante quien Él es, son las oraciones. Prácticamente las oraciones, vamos a decirlo así, alguien identificó esto como las exclamaciones de adoración a Dios por lo que Él es. Así como comienza el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Son aquellas oraciones en las cuales exaltamos a Dios. E intercesiones. Esta clase de oración corresponde precisamente cuando nosotros intercedemos por alguien que nos interesa, alguien por lo cual lo queremos o quizás sea un desconocido, pero intercedemos por él, porque está pasando por una situación difícil. Pero también hay algo importante que es otra, se identifica otra clase de oración. ¿Acción de qué? Acción de gracias. Ahora, pero esta es una actitud del corazón en ser agradecidos. Dar gracias a Dios por lo que Él hace. Pero aquí dice por todos los hombres. Observen como dije, y acciones de gracias por todos los hombres. Tenemos que orar, rogar, interceder por todos los hombres. Va a ser difícil que en nuestra mente tengamos a todos los hombres, pero quizás usted tenga un encuentro en la semana con alguien que incluso quizás, ¿verdad?, no sepa su nombre, pero por el cual impactó la experiencia de su encuentro y puede decir, ruego por el Señor con el que me encontré acá en la farmacia, acá en el consultorio, en el IMSS, mientras yo estaba esperando y lo veía que estaba sufriendo. Ruego por ellos. Y también el versículo número 2, ¿qué dice? Por los reyes, ¿y qué más? Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Saben por quién debemos de orar también? Por nuestras autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia. La traducción precisa dice, por los príncipes, están en eminencia. ¿Para qué? ¿Saben por qué? La palabra de Dios, ¿verdad?, dice en Jeremías que oremos por Jerusalén, porque es el pueblo de Dios. Como cristianos deberíamos estar interesados en el pueblo de Dios, porque constantemente está inmiscuido en situaciones políticas, en situaciones bélicas, en situaciones de ataques, pero el pueblo de Dios, que por decirlo de alguna forma, es nuestro reloj cronológico que nos va a señalar los eventos futuros, porque es a Él, al pueblo de Israel, ¿verdad?, donde nuestro Señor Jesucristo muestra un particular interés para la manifestación de su Hijo Jesucristo en gloria. Y los eventos que estamos viviendo son solamente señales, pero van a ser todavía más evidenciales cuando sean directos hacia quién, hacia el pueblo de Israel. Y si oramos por nuestras autoridades, podemos decir que hay precisamente una vida tranquila y reposada porque oramos por ellos, porque vivimos en piedad, es decir, vivimos con misericordia y con honestidad. Quizás en un futuro haya persecución por los cristianos en nuestro país, quizás, pero que no sea por actitudes deshonestas, de rebeldía o en contra de nuestras autoridades, si esto no representa el desobedecer a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Dice el versículo número 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? El que oremos, el que oremos. Si hay algo necesario en la iglesia para que cualquier actividad que realicemos, para cualquier acción o cualquier deseo que tengamos que vaya acorde a la voluntad de Dios y armonice precisamente con esa voluntad, es la oración. ¿Por qué? Imagínense que una iglesia no ora. Imaginen que no les interesa poner sus peticiones delante de Dios y ellos dicen, nosotros por nuestra propia fuerza podemos llenar este templo, tenemos los recursos suficientes, vamos a darles de comer a las personas, vamos a ofrecerles comida, que lleguen, les ofreceremos quizás despensas y atraen a las personas. ¿Cuánto les puede durar esto mientras les sube el dinero?
¿Por qué? Porque atrás de eso no está el respaldo en oración. Cuando nosotros oramos, no importa cuán limitados sean los recursos, porque Dios da los recursos. Lo hemos comprobado muchas veces, gracias a Dios. Lo hemos comprobado. Dice el versículo número 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque si oramos por ellos, hermanos, estamos testimoniando que queremos lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto de vengan al conocimiento de la verdad es una expresión que quiere decir que sean salvos, que lleguen a ser salvos, llegando al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. Dentro de la oración podemos orar para salvación por otros, para que sensibilicen su conciencia y se acerquen a Dios. Pero no podemos orar de esta forma: Señor, ¿quieres que yo les predique de ti? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que les predique, ¿cierto o no? Tendríamos que orar: Señor, permite que esté sensible al Evangelio. Permite que esté sensible al Evangelio. No importa la condición externa o la apreciación que nosotros tengamos de cualquier persona. Esto le sucedió a Ananías con Pablo. Señor, mira, date cuenta de lo que me estás pidiendo. Me estás diciendo que vaya a aquella calle que se llama a la derecha y le testifique a aquel que ha perseguido a los discípulos. ¿Y qué le dice Jesús? Ve, porque instrumento me es este para predicarle a los gentiles. Ananías, quizás con temor, va y dice: quizás me estoy metiendo a la boca del lobo. Pero díganme algo: ¿acaso Jesús pone trampas? Nunca pone trampas, nunca está a oscuras, nunca tiene propósitos que no vayan a ser para el bien de todos. Yo no sé si Ananías, porque la Biblia no lo expresa, pero yo no sé si Ananías hubiese sido testigo de lo que hizo Pablo en el contexto. Imagínense ahí a Ananías, viendo que Pablo, delante de reyes, delante de gobernantes, no importaba que pasara naufragios, azotes, apedreado, estuviese en la cárcel y que llegase al punto de decir a Timoteo en su segunda carta: he acabado la carrera, y que vea precisamente a Ananías y diga: ¡qué barbaridad! ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si usted no le predica a un pequeño? ¿Qué pasará en un futuro si usted deja pasar una posibilidad de expresarle a alguien, independientemente de cómo sea el Evangelio? No sabe lo que Dios hará con cada uno de ellos. Versículo 6. Que se dio a sí mismo en rescate por todos. O dice la Reina Valera: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y dice Pablo: de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio llegó a su debido tiempo. Se refiere precisamente a su sacrificio. Dios actuó a tiempo, jamás fuera de tiempo. Y además se dio testimonio a Pablo. Versículo número 7 dice así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y ahí aparece una frase entre, ¿cómo se dice? Paréntesis. Algunos creen que esta fue una anotación posterior, pero ahí aparece. Dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vean cómo Pablo ve su realidad. Él fue constituido, ¿qué? Apóstol, que quiere decir enviado, apóstol suyo, apóstol de Cristo. Y quiero decirles, Pablo le dice a Timoteo, que lo que estoy diciendo es una verdad, que no miento ante esa verdad. Yo fui constituido con un propósito: para ser maestro o predicador de los gentiles. ¿En qué? En la fe verdadera. En la fe verdadera.
Así que entonces el versículo número 8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Él dice, por tanto, y se refiere a los varones de la iglesia, a las iglesias que él conocía. Esta carta podía llegar a más y le dice: quiero que ustedes oren en todo lugar, alzando manos santas, manos puras. El levantar las manos y el que ellos hacían esto es una expresión de orar, de dirigirse al Señor. Actualmente está modificada y nosotros hacemos esto. No importa la posición, oramos delante de nuestro Creador. Aquella posición todavía la siguen conservando los hebreos al orar. Algunos se ponen en el piso y ponen su cabeza hasta el suelo porque es una representación de mucha humildad y súplica y ruego por perdón y de pecados o por un dolor que se está atravesando. Y cuando cambia la posición con las manos hacia arriba es exaltación. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. Pero el orar, hermanos, procede del corazón. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que quiero? Y siendo hijo de Dios, quiero que aprenda una verdad el día de hoy. Que el Espíritu Santo acomoda la oración a la voluntad de Dios. Porque yo puedo orar equivocadamente, y Dios lo sabe, pero dice la Biblia que el Espíritu acomoda, ¿verdad?, las cosas espirituales. Y el Espíritu ruega con gemidos indecibles. Así que a veces no debemos preocuparnos en tanto como oramos, porque a veces hay hermanos que oran muy bonito, ¿verdad? Y hay otros hermanos que a lo mejor no oramos tan bonito, pero Dios acomoda las oraciones. Dios acomoda las oraciones. Una representación de las oraciones en el tabernáculo era precisamente el incienso. La gente llegaba, oraba, ¿verdad? Ponía sus manos en el carnero, era sacrificado como una representación de que el pecado era puesto en ellos, en su lugar. El sacerdote, ¿verdad?, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, ¿verdad?, en una de las fiestas de otoño, la fiesta de la expiación, para presentar ofrenda al Señor, ¿verdad? Y llevaba especias aromáticas muy bien especificadas en el Antiguo Testamento. No podía ser cualquier cosa. Eran especias que nuestro Dios decía: con estas se quemarán y serán puestas en el incienso. Era un incienso, se quemaba delante del lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, y representaba las oraciones de los santos que subían con olor fragante. Pero ¿saben algo muy interesante? Que para que el sacerdote llegara a ese lugar, primero tenía que pasar por el lugar del sacrificio. Era lo primerito. Las oraciones tienen que pasar primero, ¿por qué? Representado en el sacrificio de Cristo. Porque por medio del sacrificio de Cristo nuestras oraciones son escuchadas. Después tenía que ser abierta precisamente esa gran cortina para el lugar santo, y en el lugar santo estaba la menorá, que era el candelero de 7 brazos. ¿Qué representa? El Espíritu Santo y los ministerios del Espíritu Santo. Ahí la oración, ¿verdad?, podemos decirlo, se acomoda, porque el Espíritu Santo acomoda lo espiritual, y entonces llega a la presencia misma de Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque lo que habla el Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento. Las expresiones que a veces son difíciles de conocer y de manejar, y esas extensiones tan hermosas, ¿verdad?, de aplicación de los tipos y de las sombras que llegan a culminar con la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos muestran la unidad milagrosa de la Escritura. Y es nuestro Dios quien lo ha manejado así. Y Él dice que fue constituido, para terminar en esta tarde, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Vine a ser maestro de los gentiles en la fe verdadera. Por lo tanto, quiero que los varones oren en todo lugar, alzando
manos puras. ¿Y cuál es el carácter? Sin ira ni maquinaciones, o como lo expresa el versículo número 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué es importante que oremos sin ira ni contienda? Las oraciones distan mucho de ser acusatorias en la gracia. Aparecen oraciones en los Salmos donde David ora, ¿verdad?, pidiendo justicia por sus enemigos. Ora porque sus maquinaciones son malas. Obviamente estoy hablando de sus enemigos, porque su proceder es de violencia contra David, y él dice: líbrame de mis enemigos. Pero es difícil es diferente pedir protección que ir como acusador delante de Dios. Eso déjenselo al diablo. Porque ¿qué es el diablo? Es acusador nuestro delante de Dios. Es el que, si tú fallas, le va a decir: mira a Juanito. Y pues iba a decir Juanito Pérez, pero da lo mismo, porque igual me llamo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, mira lo que pasó. Mira a Rosita. Mira cómo se pelearon en la iglesia. Mira cómo es. Si nosotros, ¿verdad?, oramos por todos los hombres, es por piedad y misericordia, buscando la restitución, buscando el agradar a Dios. Dios no se olvida de hacer justicia, porque Él dice: mía es la venganza, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando Pablo dice esto, ¿verdad?, deberíamos decir: Él obrará con justicia, no más allá ni mucho menos de lo que realmente las personas, ¿verdad?, llegan a merecer. Cuando dice horrenda cosa caer en manos de Dios vivo, está hablando acerca de aquellos que lo rechazan como su Salvador. Para los en amor. Bien, hermanos, vamos a continuar con estos temas porque en realidad son muy importantes. Todo esto es manejado a nivel iglesia. Podemos orar, lo debemos hacer como la palabra nos indica, porque restituye el orden correcto en la familia de Cristo. Oremos. Padre bendito, te doy muchas gracias por estas enseñanzas, y gracias porque tú nos permites, Padre Santo, poder examinar tu palabra, Señor, con más profundidad. Como iglesia, Señor, queremos, Padre Santo, tomar la dirección correcta y aprender de los modelos correctos que aparecen, Señor, en tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, y llévanos un día a nuestras casas. Te damos gracias, y toda la honra y la gloria para ti sean dadas a través de lo que has hecho. Padre bendito, no dejamos de decir que estamos gozosos por la respuesta que tú, Señor, nos permites. Gracias por esta hermosa tarde, Señor. Como le decía, como expresaba, ningún culto es más o menos importante, porque tú estás presente. Y te damos, Señor, gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos